Bueno, buenas tardes. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta reunión cumbre ya. Hace casi un año que venimos pulsando este encuentro, así que estamos muy felices de que pueda ser realidad finalmente. Estábamos esperando que Marcos se trasladara de Grecia a Argentina para tener menos diferencia horaria y poder encontrarnos de una manera un poco más despierta, básicamente, en un horario que sea conveniente para todos. Así que bueno, bienvenidos. Esta es la primera el primer encuentro de un nuevo ciclo de nuestras conversaciones paliativas. Les damos la bienvenida desde Fundación IPA, por si no la conocen. IPA significa Ideas Paliativas en Acción y es una fundación que fue creada en 2015 por tres psicólogas y un médico paliativistas del equipo de cuidados paliativos del Hospital Zonal de Bariloche, que estaban muy contentos trabajando en el hospital, en la parte asistencial, pero sentían que hacía falta y tenían ganas de poner en juego un poco más de participación comunitaria, de poner en juego las artes, de trabajar en otros espacios comunitarios como las escuelas. Entonces crearon IPA con la idea en su momento de crear conciencia y conocimiento y difundir los cuidados paliativos. Con el tiempo nos fuimos sumando más personas. Darío, que está hoy en la charla, y yo somos parte del equipo, que ahora es bastante más grande, y ampliamos un poquito nuestro espectro a algo un poco más amplio, que significa, que se resume en este lema de trabajar para mejorar la experiencia humana de enfermar, cuidar, morir y duelar. Así que desde ahí trabajamos en distintos dispositivos y uno de ellos, muy importante para nosotros, es la comunicación y el compromiso en la difusión de muerte y duelo como temas, no solo como tabúes. Mientras tanto dejo entrar gente. Em, no solo como temas que mejor les rondamos pero no los abordamos de frente, sino al revés, con muchas ganas de ponerlos sobre la mesa. No solo desde el mundo de trabajar en la salud desde la psicología o la medicina o la enfermería, sino pensando que la salud es un concepto más amplio y que si lo abordamos de manera interdisciplinaria siempre nos enriquecemos. Así que por eso también incluimos, yo soy editora, hay antropólogos, hay hasta músicos en nuestro equipo. Estamos muy contentos de que así sea y de que podamos abrir este tipo de espacios que tienen muchísima convocatoria. En cuanto anunciamos esta charla, se anotó un montón de gente. La estamos grabando justamente para que la podamos seguir compartiendo y no quede solo en quienes estamos acá. Así que bueno, para quienes vean esto dentro de un tiempo, lo que hablemos hoy es lo que el estado de situación hasta hoy. Hoy es 20 de septiembre del 2023. Así que todo ojalá vaya cambiando rápidamente y si nos juntamos en un año o ustedes están viendo esta charla dentro de un año, la situación en relación a este debate sea distinta. Desde IPA no queremos tomar una posición más que la de proponer el diálogo. Desde ahí es que abrimos este espacio. Creemos que en estos debates justamente lo que hace falta es dedicarle tiempo y cabeza al debate entre todos y sobre todo escucharnos. Por eso convocamos a Marcos Breuer, espero haberlo pronunciado bien, Sí, que bueno, les paso así como la parte técnica, que nació en Santa Fe, estudió filosofía en Córdoba, hizo su doctorado en filosofía en Düsseldorf, en Alemania, es profesor en bioética en el Metropolitan College de Atenas y es profesor invitado en la maestría en bioética de la Universidad Nacional de Córdoba, ciudad en la que se encuentra Marcos, por suerte. sí. Buenas tardes desde Córdoba. Buenas tardes. Yo también saludo desde Córdoba, pero al otro lado de la sierra, en Tras la Sierra. Y teníamos muchas ganas de trabajar con Marcos por su trayectoria, por su calidez, y lo invitamos a conversar con nuestro antropólogo del equipo, Darío Iván Radosta, que nació y estudió en San Martín. No vamos a decir de qué cuadro es. Em, Hizo su doctorado en antropología social en la Universidad Nacional de San Martín y la especialización en bioética en Flaxo. Y ahora es profesor de antropología y sociología en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Favaloro. Él es parte de nuestro equipo de investigación y hoy van a charlar, nosotros vamos a escuchar
y les convocamos a que vayan dejando preguntas, si van surgiendo, en el chat, en principio, para que podamos, después de la entrevista, responder algunas de esas preguntas y luego vamos a abrir la charla. Todos van a poder abrir su micrófono y charlar un rato. A las 20 cortamos, pero esperamos que esta sea no solo la primera reunión del nuevo ciclo de conversaciones paliativas en acción, sino que sea la primera vez también que nos encontramos desde IPA con Marcos. Ojalá ¿O esto no? derive en un grupo de debate que podamos sostener con cierta periodicidad para que estas cuestiones no queden acá en un encuentro y me fui pensando, sino que hagamos red y le demos espacio y tiempo a estas conversaciones tan importantes alrededor de vivir bien y morir bien. Así Ujú. que, muchachos, los dejo que se presenten y conversen. Tenemos la suerte de escucharlos. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Bueno, excelente. No sé si queda más presentación que hacer. No quisiste decir mi equipo de fútbol, es muy fácil, es el único argentino que sigue en la Libertadores. Es muy sencillo de sacar. Y bueno, me gustaría destacar algo que sucede, o por lo menos a mí me ha sucedido mucho con estas cuestiones, que es la cantidad de gente que se copa de alguna manera a hablar de estos temas, que siempre está como el mito o el fantasma de que las personas no quieren, no les gusta, no quieren hablar de estos temas, y la verdad que lo disimulan muy bien, que no les gusta hablar de estos temas, porque cada vez que hemos armado algo, sea desde IPA, cada uno individualmente o lo que fuese, sobre estas cuestiones, siempre mucha gente se ha sumado, siempre mucha gente ha querido participar con un interés genuino, ¿no? Porque efectivamente estos temas son algo que no abordamos a nivel público, a nivel social, y generan esa intriga. Muchas veces, y aparte porque son temas que nos cruzan completamente como seres humanos, no podemos tampoco desestimar eso. Eh, no sé, Marco, si vos querés decir algo más antes de que arranquemos ahí a charlar. No, tengo la misma sensación de Mm, que al principio, bueno, cuando empecé a investigar como trabajo de postdoctorado sobre el tema de la eutanasia, bueno, ya podemos después explicar un poco más qué es eso, me parecía como un tema sumamente antipático mm. y al contrario, veo que hay mucho interés y hay muchas ganas de, bueno, de conocer, de aprender sobre el tema y también de discutir, de poner en juego las propias ideas. Sí, Sí, y retomando un poco lo que dijo Meli al principio, esto es para eso, para discutir, para abrir la conversación, para charlar, para poder también pasar un poco o profundizar un poco de la superficialidad de a favor o en contra, no es ese el objetivo, no queremos ni sentar una posición, cada uno podrá tener la suya y defenderla como guste, ni manejarnos en esos términos, porque lo que queremos justamente es poder profundizar para poder evitar esa superficialidad y charlar acerca de esto, de cuáles son las cuestiones, por lo menos en nuestro caso, antropológicas y filosóficas, que toca la eutanasia o la muerte médicamente asistida como tema. Cada uno después, los del derecho hablarán del aspecto del derecho, los médicos hablarán del aspecto médico. Nosotros venimos a traerles un poco los aspectos más sociales, culturales de mi parte y filosóficos de parte de Marcos, y ambos compartimos la bioética como disciplina también. Así que bueno, si les parece, podemos ir arrancando. claro. En Ujú. principio, ya que tenemos un público tan amplio, tan variado, podemos arrancar por lo básico, eutanasia 101, ¿no? ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué es el suicidio médicamente asistido? ¿Cómo podemos llegar filosóficamente o no? O una definición conceptual, filosófica, o sea, cómo encarás desde la filosofía esta cuestión de la definición, ¿no? Bueno, yo empiezo siempre con esta palabra que parece muy extraña, pero que también es una palabra con una larga historia, eutanasia, Mm, que viene del griego y que en realidad
deriva de buen morir, ev thanatos, ¿no? El buen morir. Porque ya era un problema en la filosofía clásica, ¿no? En la filosofía antigua, griega y romana. Había muertes y había muertes que eran mejores y muertes que eran peores. Sobre todo, por ejemplo, lo que parece muy intuitivo, ¿no? La muerte que está precedida por muchos dolores e incluso en esa época intratables, ¿no? Y hay muertes que son más veloces, más rápidas, se dan más rápidamente, y otras que tienen una agonía que la precede muy larga. Así que el problema de cómo uno puede morir y qué uno puede hacer concretamente, fácticamente, pero también qué es lícito hacer para tener una buena muerte, fue un tema que ya estaba en el origen de la filosofía. Básicamente, claro, ahora vivimos en sociedades que son muy distintas. Nuestras sociedades contemporáneas son sociedades mucho más complejas. Hablamos de sociedades industrializadas, de sociedades, bueno, democráticas, como nuestro caso. Pero lo que sí vemos es que, y yo creo que de algún modo explica el interés por este tema, la medicina se ha colado en nuestra vida, ha entrado, se ha filtrado en todos los aspectos de la vida. No digo desde que nacemos, desde que somos concebidos o antes de la concepción hasta la muerte, ¿no? Y hay un término que los antropólogos utilizan mucho, que es la medicalización de la vida, ¿no? Nuestras vidas están medicalizadas, están filtradas por la medicina y por el derecho, ¿no? También hablamos de la juridificación de nuestras vidas. Bueno, y para ir más concretamente, entrar en el tema, cuando uno empieza a discutir en bioética el tema de la eutanasia, bueno, un capítulo puede ser esto de la buena vida y de la buena muerte. Zin en griego es buena vida, thanatos, buena muerte. Pero el problema concreto en nuestra sociedad y en nuestros días es una práctica médica que interesa o que puede interesar a un paciente en una condición terminal, de paciente terminal o gravemente enfermo, sin posibilidad de ser curado, de tener una curación, una recuperación. Ese es el primer aspecto que yo diría. Estamos hablando de un grupo muy concreto. Y el segundo aspecto, que es importante destacar, es importantísimo destacar, es que hablamos de formas médicamente asistidas de muerte voluntaria. Es el paciente el que decide eventualmente, puede sí o no, decidir si quiere o no emprender este curso de acción, que en algunas sociedades, podemos decir, podemos anticiparlo, están despenalizadas o legalizadas, en otras como Argentina no. Podemos hablar también hasta qué punto en Argentina esto está permitido. Pero básicamente es una asistencia, por eso hablamos de asistencia médica a la muerte voluntaria, a un paciente que se encuentra en una situación muy grave, incurable, con muchos dolores físicos y seguramente también sufrimientos psicológicos o existenciales, y que ella misma, él mismo, decide ponerle punto final a esto porque cree que no tiene más sentido seguir así, porque cree que es indigno incluso seguir así, porque cree que su vida ya no tiene más calidad, ¿no? Entonces, el elemento de la voluntariedad, el que ha nacido de una decisión personal, madurada, reflexiva, pensada, informada, es creo el elemento central. No sé si puedo agrego algo más y lo podemos discutir. ¿Por qué? Porque hoy en día no tanto, pero hasta hace no mucho, hasta hace unos 20 años, cuando uno hablaba de eutanasia, la palabra eutanasia todavía tenía un resabio muy amargo, que eran las experiencias
del fascismo, sobre todo del fascismo, del nacionalsocialismo, que bajo este término, este eufemismo de eutanasia, llevaron a cabo campañas de exterminio de ciertos grupos de la población que se consideraban que no tenían valor. Los nazis hablaban de vidas sin valor, ¿no? Entonces lo mejor que se podía hacer a este grupo de la población era procurarles una muerte rápida, indolora, pero para sacárnoslo de encima como sociedad. Y el término que se usa en alemán, que se usaba en alemán entonces era Euthanasie, ¿no? El término este griego pasado en alemán, y quedó con un resabio muy fuerte en la cultura alemana, a tal punto que no se usa más, ¿no? Se usan eh, otras expresiones como Hilfe zum Sterben, ¿no? Ayuda a morir en alemán, y se evita este término eutanasia. Y creo que en español quedó eso de un poco, ¿no? ¿Qué pasaba en estas campañas de la década del 30 y de los primeros años de la década de 1940? Bueno, marcaste un montón de cosas súper interesantes. Bueno, a mí al menos me resultan interesantísimas. Y cierto que hay muchas malas concepciones a veces que la gente tiene de la eutanasia por justamente eh, este carácter histórico que tiene la práctica, ¿no? Pero me parece que voluntariedad es una cuestión importantísima, ¿sí? La voluntad de la persona, pues muchas veces, como vos bien decías, eutanasia se confunde con eugenesia. Son dos cosas muy diferentes. Y una cosa es cuando un sector dominante de la sociedad, que tiene el poder de marcar quiénes tienen la posibilidad de vivir o no, toma la decisión de matar a una parte de la población en pos de otra. Es una eugenesia, es una cosa. Y otra cosa es cuando la decisión viene de una personalísima decisión de decir no tiene sentido o no le encuentro sentido a seguir viviendo de esta forma, no lo quiero para mí, y esa decisión viene de la subjetividad de la persona que está sufriendo. Eh, son dos escenarios completamente distintos. Y después, bueno, sí, se encuentra, que es claramente sería la distinción conceptual entre suicidio y eutanasia, se encuentra la cuestión de estar padeciendo un sufrimiento que, bueno, ahí hay una discusión también conceptualmente muy profunda acerca de qué sería un sufrimiento, sería una enfermedad, un sufrimiento, cómo se define, quién lo define, bueno, todas esas cuestiones que quizás no nos vamos a meter ahora, o sí, podemos charlarlo un poco, pero que está bueno también tener siempre en cuenta. Me llama mucho la atención, esto agrego y después te sigo interrogando. Me llama mucho la atención esta relación que hiciste, porque justamente la eutanasia se vincula siempre mucho con cómo la medicina ha entendido la vida humana y el mundo en una época específica, ¿no? Esto de en Grecia o en Roma, esto de hay enfermedades que no son curables y se decide tomar una decisión al respecto porque la medicina entendía las enfermedades como muchas veces las enfermedades no curables como una intervención divina. Entonces no podía tampoco intervenirse humanamente demasiado a ese respecto, y hoy tenemos una medicina que entiende la enfermedad como un enemigo, ¿no? El curso, entre comillas, natural es eliminar todo lo posible las enfermedades y alargar la esperanza de vida todo lo posible. Y ahí es donde la eutanasia también entra en conflicto de repente con la medicina, ¿no? No con toda la medicina, obviamente no es la visión de todos los médicos, pero entra en conflicto con una medicina que piensa que su objetivo es alargar, curar todas las enfermedades y alargar la vida todo lo posible. Entonces, como le agrego quizás el componente ahí cultural, ¿no? El componente social, pero está buena, está muy Claro. interesante esa Si relación. me permitís agregar ¿Mm? algo, me parece muy pertinente y nos da pie eh, a toda la gama o a toda la clasificación que hay, y que era muy usual hasta hace unos años cuando se hablaba de eutanasia, porque teníamos
eutanasia voluntaria, dijimos, y bueno, y no voluntarias, ¿no? O contra la voluntad, ¿no? La eutanasia forzada de los nazis, contra la eutanasia voluntaria de nuestros días, y luego podríamos hablar de una eutanasia involuntaria o donde no puede participar la voluntad, como por ejemplo en el caso de un paciente que se encuentra en estado vegetativo permanente. Ahí ya Mm, no vamos a poder tener más voluntad. Entonces, bueno, la decisión de dejarlo morir o de procurarle la muerte directamente, no se va a poder relacionar más con la voluntariedad. No es una cuestión de esperar, de seguir esperando o una persona, o un paciente en coma irreversible. mm, Eh, Ahora bien, está también, cuando uno empieza a hablar de este tema, yo una vez escuché que se hablaba de eutanasia pasiva, mm, otros de eutanasia activa, otros de eutanasia directa, otros de eutanasia directa. ¿Qué es todo esto? ¿No? Y ya con esto un poco has tocado el tema, Darío, porque me parece que el debate jurídico, el debate filosófico, el debate médico, empieza hace unas décadas, cuando la medicina empieza a hacer lo que en principio parecen milagros. Eh, todo hospital empieza a tener una terapia intensiva, las terapias intensivas empiezan a ser unidades muy complejas, muy costosas también, pero muy complejas, muy tecnificadas, y logran lo que hasta entonces no se podía, lo que hasta hace 100 años atrás hubiese sido totalmente impensable, que era extenderle la vida a un paciente que estaba por morirse, mm, ¿no? El primer gran choque, el primer gran encontronazo que se da entre nuestro mundo de la vida, el de los ciudadanos, y este de la medicina, se traduce en una expresión muy concreta que es la obstinación terapéutica, ¿no? El encarnizamiento terapéutico, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasaba? No se discutía tanto de eutanasia, no eutanasia, pero sí de está bien o está mal que hagamos tanto por un paciente que de todos modos ya se está por morir y de todos modos él no quiere, él o ella no quieren más, ¿no? No quieren seguir más viviendo, porque es fútil, es inútil, deteriora incluso la poca calidad de vida que le queda, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué surge? Surge en todas las legislaciones modernas, surge una nueva dimensión, que es el del rechazo a un tratamiento que el paciente no quiere por considerarlo fútil, considerarlo contraproductivo, por considerarlo inútil, etcétera, degradante, etcétera, etcétera. Entonces, el no inicio o el rechazo de ese tratamiento sí ya ha comenzado, ¿no? Y eso tenía el nombre entonces de, vamos a decir así, eutanasia pasiva, porque el médico en realidad no hacía nada, no le iba a inyectar algo para que se muriera, sino lo que hacía era, en principio, nada, comportarse pasivamente, una omisión, sentarse al lado y esperar que se muriera. Sabemos que no es tan así, porque el médico tiene que desenchufar, tiene que retirar eh, tiene, todos los soportes vitales que el paciente ya tenía hasta ese momento tienen que ser retirados por el médico. El médico tiene que actuar, así que tan pasiva no es esa eutanasia, ¿no? Pero era un término que se utilizaba en muchos casos. Y obviamente para aclarar, para completar el cuadro, también teníamos la así llamada en esa época, hace unas décadas, ¿no? De eutanasia indirecta y que ha quedado un poco en la discusión, que era cuando el médico en realidad quiere hacer una acción que en principio es buena y es para calmar un dolor, por ejemplo, inyectar una nueva dosis de morfina, pero sabiendo que esa dosis de morfina extra, adicional, va a causar, por ejemplo, una crisis respiratoria y el paciente va a terminar muriendo, ¿no? Entonces, como que sí, indirectamente incluso no se sabe qué pasa muchas veces en la mente de los médicos, pero vamos a decir muchas veces no se quería ese resultado, indirectamente se le proporcionaba una muerte rápida e indolora, ¿no? Entonces, bueno,
con esto tenemos el cuadro de eutanasias formas de eutanasias voluntarias e involuntarias, y luego directas, indirectas, pasivas y activas. Pero a mí me parece, no sé, para no ampliar demasiado, que nos concentremos tal vez en lo que es el núcleo de la discusión, que es vamos a llamarla así, la eutanasia activa, directa, voluntaria, ¿no? Y como una forma particular de esta muerte asistida, querida por el paciente, buscada por el paciente, está la del suicidio médicamente asistido, ¿no? Donde, para decirlo de algún modo, quien lo ve de afuera va a decir, bueno, pero prácticamente no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia si un paciente está en el estadio final de un cáncer incurable, sufriendo mucho, con dolores eh, refractarios, ¿no? Que no pueden ser tratados? Y, ¿Y cuál es la diferencia? Y quiere quitarse la vida y está en un país, en una sociedad donde lo permite, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ingerir el fármaco letal con sus propias manos y decirle al médico que por favor proceda y le inyecte una mezcla con efectos similares? Parece una cosa menor, pero bueno, entre el suicidio médicamente asistido y la eutanasia activa, directa, voluntaria, tanto psicológicamente como legalmente hay como un océano de diferencia, ¿no? Y bueno, te doy la palabra, así lo seguimos charlando entre los dos. Sí, ya aprovecho ya que mencionaste el tema de, bueno, el retiro de soporte vital, que es una práctica también que no se considera eutanásica, y el hecho de que en Argentina es legal el retiro de soporte vital. Ujú, ujú. Se ha legalizado a partir de la modificación de la ley de muerte digna, o sea, la modificación de la ley de derecho del paciente, que se llamó ley de muerte digna, ¿no? Pero que al mismo tiempo esa ley toma las prácticas eutanásicas como inexistentes, ¿sí? No las considera. Si la persona pide una práctica eutanásica, no lo considera, sí permite el retiro del soporte vital en casos como los del estado vegetativo persistente. Entonces son como muchos matices conceptuales que después tienen su impacto. Pero lo que te quería consultar en torno a esto es justamente si nos podías contar un poco de las diferentes experiencias a nivel internacional con la cuestión de esto, la eutanasia, el suicidio médicamente asistido, cómo lo han resuelto de alguna manera los países que lo han legalizado y cuáles son esas experiencias. Claro, perfecto. Bueno, la primera experiencia a nivel internacional es la de Oregón. Han visto ustedes, ¿no?, cómo es la situación en Estados Unidos también el año pasado respecto al tema de aborto, Mm. que no hay una legislación a nivel federal, sino que cada estado federado, cada state, ¿no?, tiene su propia normativa al respecto. Así como en el tema aborto, así lo mismo se da en el tema final de vida, y el primero de ellos, en 1996, fue Oregón, que introdujo la posibilidad del suicidio asistido, médicamente asistido. Muy poco después, o digamos, mientras se estaba dando ese desarrollo en los Estados Unidos, en los Países Bajos, en Holanda, se daba una suerte de despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido, pero sin una ley, no había una ley al respecto. Y en 2002 entró en vigor una nueva ley que se discutió mucho, casi como una década antes, pero aprobada por la mayoría del Parlamento. Aparece una ley que es la primera ley de eutanasia. En Oregón, suicidio médicamente asistido; en Holanda, eutanasia y suicidio asistido. Y de allí en más, eh, lo que parecía un fenómeno realmente marginal de dos sociedades muy concretas y muy precisas, de algún modo generó un efecto dominó, porque el tema empezó a ser discutido en muchas sociedades y empezó a ser legalizado o al menos despenalizado en países de Europa, de las Américas, y de Oceanía sobre todo.
siempre hablamos de culturas muy occidentales u occidentalizadas. Concretamente, muy poco después de la experiencia de los Países Bajos, aparece en Bélgica. Se legaliza en Bélgica también a finales de 2002. En Luxemburgo, eh, mientras tanto se da otra evolución social, digamos así, en un país que es Suiza. Suiza no legalizó nada, simplemente en el Código Penal suizo, desde una reforma que se había realizado en 1954, establecía que no se puede condenar, no es punible, la persona que ayuda por motivos altruísticos a otra a suicidarse, por motivos desinteresados. Y eso dio pie a que surgieran organizaciones no gubernamentales como Humanitas y Dignitas, que ayudan, que organizaron, que implementaron, que ampliaron toda esta posibilidad que ofrecía el Código Penal suizo y ofrecen la posibilidad de transferirse a una de sus sedes para llevar a cabo este suicidio médicamente asistido. Eh, bueno, hace muy poco se legalizó también en España, en Austria, en España la eutanasia y el suicidio asistido. Quiero decirle, estoy hablando muy rápido y habría que analizar caso por caso. En algunas sociedades simplemente se ha despenalizado, en otras existe ley y en otras existe una ley que contempla tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido. En España, ambas. Ahora recientemente en Portugal, si bien la ley tiene que ser reglamentada todavía, ha sido aprobada, pero falta todavía un año a mi entender. En América Latina, el único país que cuenta con la posibilidad de recurrir a la eutanasia es Colombia, no porque haya sido legalizada, sino porque por una sentencia de la Corte Constitucional quedó despenalizada la ayuda a morir, tanto en la forma de suicidio asistido como en la forma de eutanasia. Y hace unos años el Ministerio de Salud generó una reglamentación que bueno, muestra cómo las clínicas concretamente pueden realizar esa ayuda. Y para no quedarme sin ningún país importante, tanto en Australia también tiene un sistema muy federal y curiosamente menos en la capital, en Canberra, en todo el restante territorio está permitido, y en Nueva Zelanda. Italia y Suiza, perdón, Italia y Alemania han despenalizado también en ambos casos por una resolución, por una sentencia de la Corte Constitucional de ambos países, pero ni en Alemania ni en Italia hay una ley. Es un tema muy controversial, muy discutido, muy polémico. Bueno, eso es un poco el panorama. Pero mientras tanto se ha dado un interés creciente sobre el tema y todos estos países ya habían hecho, como en Argentina, ¿no? Como el caso del que estabas comentando, Darío, ¿no? Una ley o un marco legal de muerte digna, donde se contemplan estas posibilidades que hay, ¿no? La medicina paliativa, ¿no? Que es algo necesario, que hay que financiar, que hay que potenciar, que hay que ofrecer, y también esta posibilidad de interrumpir o no iniciar los tratamientos. Muy, muy, muy interesante todo este panorama a nivel internacional. Agrego para quienes no saben y da cuentas de cómo esto, como decías vos, que ha sido como exponencial, primero Oregón y después se empieza a discutir y ha sido como exponencial el crecimiento. España y Portugal en estos últimos muy poco tiempo han formado algún tipo de ley. Argentina también se está de alguna manera subiendo a esa ola, a esa influencia, y efectivamente se han estado elaborando y presentando, después podemos, si quieren, charlar un poco más al respecto, pero se han estado elaborando anteproyectos de ley
¿sí? Se está traccionando desde frentes políticos, desde todos los frentes políticos, ¿sí? Se está traccionando justamente la posibilidad de legislar en Argentina sobre la eutanasia, ¿no? Entonces, como es importante también ese marco internacional, no son solo datos de tal año, tal, sino porque también en el caso ahora de la Argentina y en España y en Portugal pasó lo mismo. Son esquemas, como lo han resuelto otro país, termina siendo un esquema que permite pensar, bueno, cuáles van a ser las cuestiones que tenemos que tener en cuenta si nosotros queremos como país legislar sobre esto. Y cuáles son las particularidades que tiene Argentina que no tienen otros países, como por ejemplo nuestro sistema de salud, cómo funciona, con las cuales va a tener que lidiar una próxima ley de eutanasia. Y bueno, ya surgió hace poco tiempo, se aprobó y se está reglamentando la ley de cuidados paliativos, ¿no? Con qué cuestiones estamos lidiando a nivel población, ¿sí? Que, de vuelta, la muerte sigue siendo, cómo morimos sigue siendo una cuestión importante y relevante para las sociedades. Interesantísimo. Bueno, tenemos esto, ¿no? Una definición conceptual. Meli, ¿querías agregar algo? Sí, estaba viendo en el chat que nos piden dos diferenciaciones conceptuales, a ver si las podemos resumir chiquito para continuar. Georgina pregunta cuál sería concretamente la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido. Y Fabiana pregunta cuál sería la diferencia concretamente entre despenalización y legalización a grandes rasgos o con un ejemplo concreto para entender bien. Perfecto. Bueno, entonces, concretamente, suicidio asistido y eutanasia. En ambos casos, por lo que decíamos, se trata de una versión más, una vuelta de tuerca más de nuestras vidas, no solamente eh, atravesadas por la medicina, sino por la farmacología, ¿no? Porque en ambos casos, para decirlo concretamente, estamos hablando de formas farmacológicas de la muerte. Yo tomo algo, un fármaco, o me inyectan un fármaco y con eso acabo mi vida, un fármaco letal. La diferencia en términos legales, y por eso, por ejemplo, en Oregón está permitido una cosa y no la otra, es que el paciente, el médico puede asistir, puede estar al lado del paciente, puede ayudarlo psicológicamente, puede ayudarlo materialmente, pero quien tiene que realizar el gesto final, el acto último de matarse, concretamente de llevarse el fármaco a la boca e ingerirlo, es el paciente mismo. Por eso es suicidio. El enfermero, un amigo, un pariente, pueden ayudar en todo el proceso de, porque hay que ir a buscar por ejemplo, la botellita de pentobarbital a la farmacia, hay que diluirla en agua, hay que acercarle. Muchas veces los pacientes están en cama y no se pueden levantar ni siquiera de cama. Pero el que tiene que realizar el acto último, final, es el paciente mismo. Por eso es suicidio médicamente asistido. En cambio, en la otra modalidad, en la modalidad de la eutanasia, es el médico el que realiza ese acto último, inyectándole, o sea, el fármaco entra por vía intravenosa, en el primer caso hablamos por vía oral, y el paciente mismo el que lo realiza, el que traga, y en el segundo caso estamos hablando por vía intravenosa. Es el paciente, el médico, el que le inyecta al paciente el fármaco letal. Esa es la gran diferencia. Ahora, en ambos casos es voluntaria, obviamente, porque en el caso del suicidio tiene que estar la acción última de la persona, y en el caso de la eutanasia es porque el paciente en el último momento, en la mayoría de las legislaciones se establece que los últimos minutos tiene siempre una pausa de reflexión por si se arrepiente. Por lo general nadie se arrepiente una vez que se llega a este punto, pero es este momento para decir sí quiero y por favor al médico, a la médica, continúe.
Así que hay una voluntad, pero la acción, la acción física es realizada por el médico o por el enfermero. Eso por una parte. Por otra parte, despenalizar y legislar, tener una ley. Hay una gran diferencia entre ambas cosas. Si bien en algunos casos lo primero, la despenalización, es como el trampolín que nos lleva a lo otro. En la despenalización básicamente se dice que el médico puede participar de esa práctica y por eso no va a ir a la cárcel concretamente, nadie lo puede denunciar, ni va a perder, ni va a perder el título, la habilitación. Va a poder seguir ejerciendo tranquilamente la profesión. Está despenalizada la práctica. Pero la despenalización a mí no me gusta mucho, porque despenalización es como quedar en un desierto, en una tierra de nadie. Y sí, no, luego nadie me va a condenar, un juez no me va a condenar, pero concretamente, ¿cómo lo hago? ¿Con qué recursos? ¿En qué lugar? Es una tierra de nadie. Cuando hay una ley, la ley tiene que establecer claramente los requisitos. Tiene que fijar sanciones en caso de que haya abusos, porque también puede haber abusos. Entonces tiene que haber sanciones. Tiene que establecer recursos institucionales, como por ejemplo comisiones bioéticas que sigan la práctica, como la redacción de informes anuales. En todas las sociedades que legalizan hay informes anuales para ver cómo evoluciona esta práctica. Y luego tiene que poner a disposición de la ciudadanía los recursos concretos, materiales, digamos así. Los lugares en los hospitales o en las clínicas, las obras sociales tienen que hacerse cargo del fármaco, que tampoco que tiene su costo, de pagar el honorario del médico que trabaja, etcétera, etcétera. Digamos, hay toda una reglamentación por hacer y todo un trabajo de la sociedad por poner los recursos a disposición de las personas. Creo que algo también vimos en Argentina los años pasados con, sí, el aborto puede estar ya despenalizado porque había unas sentencias al respecto, pero no estaba legalizado. Claro, no estaba legislado. No Eso estaba hace legislado. que, claro, hace Claro. que se gestionen derechos y obligaciones a nivel, en nuestro caso, a nivel estatal, a nivel de los ciudadanos también, ¿no? Es Claro. todo otro marco. Lo mismo con los cuidados paliativos, ¿no? Existían, sí, pero no había una ley nacional de cuidados paliativos que regulase a nivel nacional toda esa práctica. Bien, interesantísimo también toda esta cuestión de las pequeñas sutilezas conceptuales. Creo que tenemos un buen piso en ese sentido. Y ahora, bueno, lo que quiero que recorramos un poco también es, no le diría la polémica, pero esto de los argumentos a favor, los argumentos en contra, desde una perspectiva filosófica y o bioética que querés contarnos un poco sobre eso. Claro, perfecto. Eh, bueno, vamos, empecemos con la posición a favor de la eutanasia. Eh, Creo que el elemento central en la discusión es que la eutanasia, que la eutanasia y el suicidio asistido pueden y deben entenderse como una ampliación del marco de libertades y de posibilidades del ciudadano en general y del paciente en particular. Hablamos del principio de autodeterminación del paciente como tal vez el elemento básico, central en el debate bioético y biojurídico, la autodeterminación del paciente, y el ejercicio de sus libertades, el ejercicio de sus libertades en concreto de diseñar un proyecto de vida, un plan de vida, y dentro de ese gran proyecto de vida está el proyecto más concreto de muerte, ¿no? Entonces, es parte de mi ejercicio de la libertad.
Porque es justamente lo que estás diciendo, Darío, ¿no? El tema central es no tanto qué se hace o qué no se hace, sino para los que estamos en bioética, la pregunta clave es qué es lícito y qué no es lícito desde un punto de vista ético. ¿Mm? Y después vamos a ver qué dice la ley y eventualmente reformar la ley. Pero desde un punto de vista filosófico, ¿qué argumentos existen a favor de la licitud de una práctica? En este caso, la eutanasia voluntaria. ¿Qué argumentos hay a favor y qué argumentos hay en contra? Yo creo que básicamente el argumento a favor de la legalización, de permitir esta práctica y de reglamentarla después de reglamentar su ejercicio, es que se entiende como una extensión más del ámbito de libertades y derechos de un paciente responsable, racional y autónomo. El paciente se entiende como una persona dotada de racionalidad, dotada de responsabilidad y dotada de autonomía, que por lo tanto decide cómo y cuándo quiere morir. Porque esa es parte, porque eso es parte, o puede entenderse como parte, de su idea de buena muerte, de la idea que cada uno tiene de buen vivir y por ende de buen morir, ¿no? A diferencia de otras prácticas, la práctica de la eutanasia no representa, sobre todo en los casos que estamos hablando, de pacientes terminales o de pacientes en una enfermedad inhabilitante, y que para colmo sumen a este paciente en un cuadro de grandes dolores físicos y sufrimientos psicológicos. Entonces, eh, en este en este cuadro, en este cuadro vemos que la decisión del paciente, que para él la muerte es un bien, solo puede entenderlo como un bien, algo que viene a sacarlo de una situación incurable e insoportable, no tiene efectos negativos, no daña a terceros. Y en nuestras constituciones, en la constitución como de Argentina y en otras constituciones de sociedades democráticas, occidentales, pluralistas, modernas, todo aquello que no daña a los bienes públicos ni daña a terceros, debe permitirse. Puede ser bueno o malo según mi concepción religiosa, por ejemplo, pero si no daña a tercero, nadie puede impedírmelo. Yo siempre pongo no sé, tal vez es un poco banal, ¿no? Pero el ejemplo de fumar, ¿no? De fumar cigarrillos. Muchas personas piensan que es algo agradable, otros piensan que es algo desagradable, muchos piensan que es una tontería porque afecta a nuestra salud, pero si yo fumo encerrado en mi casa sin afectar a terceros, el Estado no puede interferir con mi libertad. Puede ser tonto lo que haga, puede estar bajo una concepción de buena vida que sea muy poco defensible, ¿no? Pero al fin y al cabo está en el ámbito de mi vida privada, del ejercicio de mi libertad, y no daña ni a la sociedad en su conjunto, ni al medio ambiente, ni a las generaciones futuras, ni a los terceros. Distinto es si fumo en un ambiente, en un espacio público donde sí afecto a terceros. Pero en cambio la eutanasia, a diferencia de otras prácticas, no afecta a terceros. Porque si la eutanasia es hacer un mal, ese mal recae sobre el paciente mismo, que ha tomado una decisión informada, que ha razonado al respecto, que ha probablemente dialogado con muchas otras personas, incluso con el médico, de manera que podemos discutir si es bueno o malo. Una persona muy religiosa puede pensar que es algo muy malo eso, pero de todos modos, eso se da dentro de un espacio de libertad donde el paciente mismo puede pensar que es la única solución que le queda y que no afecta a terceros. Entonces, dentro de un orden legal basado en las libertades y en los derechos del individuo, la eutanasia solo puede considerarse, si está bien reglamentada, como un acto ilícito. Ahora, yo no quiero decir que debamos recurrir a la eutanasia. Eso es otra cosa. Yo lo que digo es que dentro,
para ser filosóficamente coherentes, dentro del marco legal basado en el individuo y sus libertades, este acto concreto debe ser visto como lícito. Ahora, si es aconsejable o no, dependerá de muchos factores. Y yo personalmente no sé qué aconsejarle. Creo que no hay un consejo que valga para todos, ¿no? Si ustedes me permiten, yo tengo ya mis años, ¿no? Y me acuerdo muy bien de niño el debate que se había generado en la época de Alfonsín en 1986 con respecto al divorcio, ¿no? Que se legalizó el divorcio en Argentina, ¿no? Hasta entonces no estaba legalizado. Y, y el punto es eh, que, que una práctica que se legaliza, algunos pueden estar a favor del divorcio, otros en contra, pero es un derecho y una libertad que está ahí, ¿no? Y ahora, concretamente, estar a favor de la legalización de una práctica como el divorcio no significa creer que el divorcio es la situación para todos los males de la pareja, ¿no? Si hay una pareja con problema, divórciese. No, no, al contrario. Pero quiero decir que en una sociedad como la nuestra, democrática, plural, moderna, tiene que estar este marco de libertades. ¿Mm? Ahora, qué se va a aconsejar el enfermo a sí mismo? ¿Qué va a aconsejarle el médico? ¿Qué van a aconsejarle los amigos y los parientes? Pueden ser cosas muy distintas y muy distintas en los diversos momentos de la enfermedad del paciente, ¿no? Pero es una libertad que a mi punto de vista debe estar y por eso soy defensor de la legalización de la eutanasia con todos estos requisitos que hemos un poco bosquejado, ¿no? No sé si querés decir, Darío, algo más o bosquejo así también rápidamente los argumentos en contra, no sé cómo. Me gustaría destacar dos Ujú. cositas pequeñas que justamente permiten seguir teniendo herramientas, ¿no? Para charlar, para discutir. Claro. Una es, bueno, la situación en la cual una persona solicita la eutanasia. O sea, es una situación, a veces se piensa como muy laxamente esa situación, y es una situación muy concreta y muy, lo voy a decir así burdamente, muy subjetivamente jodida. O sea, es una persona que está considerando que morir es mejor que seguir viviendo. O sea por la situación que sea, porque está padeciendo una condición y un sufrimiento que encima es irreversible e incluso puede ser progresivo, puede ir empeorando en el tiempo y le está quitando a su entender calidad de vida. Es una situación muy jodida, no es joda. Yo tengo experiencia en cuidado de personas con enfermedades terminales. Nada, son situaciones muy concretas, muy difíciles también. Y después, esto que mencionabas del fumar, que también puede ser un acto banal, pero nos lleva a pensar, así más filosóficamente, quizás en vez de acá concentramos, ahora ampliamos, a todo lo que los seres humanos hacemos todo el tiempo que pone en riesgo nuestra salud, que pone en riesgo nuestra vida incluso. Mucha gente practica deportes extremos, pone en riesgo su vida. Mucha gente hace cosas de maneras que quizás la práctica en sí no pone en riesgo su vida, pero la hace de maneras que ponen en riesgo su vida. Los seres humanos estamos todo el tiempo jugando con ese riesgo, pero como lo hacemos a veces en pequeñas medidas y no en este extremo que es, bueno, como esa diferencia entre eutanasia y suicidio médicamente asistido, que la diferencia es quién concreta el acto, nada más, Claro. ¿no? Como no está ese componente tan vida-muerte, ahí tan patente, las consideramos mucho más naturales, mucho más componentes de nuestra vida social. Y es interesante también pensar en esas cosas. En un texto muy viejo de un sociólogo muy viejo también, que es El suicidio de Durkheim, él consideraba una persona, un soldado que va a la guerra, lo consideraba un suicidio, conceptualmente, justamente porque él decía que lo que definía el suicidio es una persona que hace una práctica en la cual tiene conciencia de que va a morir, o sea, entonces, esas definiciones, pensar también la eutanasia ligada a otras prácticas, como para poder también sacarle, o sea, enfocarnos conceptualmente, pero también poder ampliar un poco la mirada de, bueno,
¿Qué es lo que hacemos los seres humanos con nuestra salud, con nuestra vida, con nuestra muerte? ¿Qué hacemos a nivel social? Claro. Y ahora sí, si querés, puedes seguir con el tema de los argumentos en contra, que Sí. seguramente son Sí, interesantes también. sí, no, no, me gustaba así, me parecía usaste la palabra, la expresión que me parece muy bien, porque eh, la persona que digamos, a veces se habla muy superficialmente del tema, diciendo, bueno, si legalizamos entonces la eutanasia, entonces todo el mundo va a creer que tiene una crisis. No, porque justamente la legalización establece una serie de requisitos muy estrictos, o sea, eh, sin entrar en detalle de qué está en tal o cual ley, pero normalmente hay una solicitud del paciente, esa solicitud tiene que ser examinada por el médico que trata al paciente, lo está siguiendo, el médico de cabecera, por ejemplo, o el médico o el oncólogo que lo viene siguiendo, tiene que tener una segunda opinión de un médico que no está relacionado con ese paciente. Siempre tiene que haber una segunda opinión. Luego tiene que haber un periodo de espera eh, y, y en algunos casos, como en España, también tiene que haber una aprobación de la comisión bioética del hospital o de la clínica. O sea, no es algo para tomar, que se toma a la ligera. Tanto es así, tanto es así, hay tantos obstáculos para que no se vuelva una práctica superficial, que no lo es en realidad, porque en realidad todos queremos seguir viviendo y bien. Eh, Tanto es así que en algunas legislaciones ahora ha habido reformas para cortar el plazo de espera. Porque ¿qué pasaba? Por ejemplo, en Oregón, que les comenté que fue el primer país, establecía el plazo de 2 semanas. Pero el paciente, muchos de los pacientes que solicitaban la eutanasia ya estaban, pero literalmente en las últimas. Entonces, en el plazo de 2 semanas terminaban falleciendo, naturalmente, porque estaban en un estadio muy avanzado, por ejemplo, de un cáncer. Entonces, bueno, lo acortaron para los pacientes realmente en esa situación, lo acortaron a 48 horas. El paciente tiene que volver a manifestar su voluntad después de 48 horas, porque muchos pacientes se deciden por la eutanasia no cuando entran en terapia intensiva, sino cuando ven la inminencia de la muerte y ya no soportan más esas horas que se les vuelve infinitas. Eh, Así que también me parece muy bien esto que comentabas, y ustedes desde IPA, ¿no? Siguiendo a los pacientes que están en una situación jorobadísima, ¿no? Ponía esa expresión de que la están pasando muy, muy mal, ¿no? Entonces, examinan distintas alternativas. Igualmente con el tema, no quiero irme por las ramas, pero en un tema, cuando surgió el tema de la eutanasia, y empezó a discutir mucho en las cátedras de derecho, de filosofía, bioética y demás, el paciente que se tenía, así como el paciente típico, era el paciente oncológico. Eh, con el pasar del tiempo, los pacientes oncológicos siguen siendo el principal grupo, constituyendo el principal grupo en todo el mundo. Pero ha surgido un nuevo grupo de pacientes eh, que cada vez crece en importancia, que son todos los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Incluso uno de los proyectos que conozco de cerca porque pude participar, que es un poco promocionado, ¿no? por un doctor cordobés, Carlos Soriano, él siempre hace referencia a un caso que siguió muy de cerca. Alfonso era un chico que tenía una enfermedad muy particular, que era la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Entonces, él, claro, mientras existiera esa ayuda, no se iba a morir, ¿m? Porque tenía todos los soportes vitales, tenía una buena obra social, venía de una buena familia. Entonces, pero al último ya no podía ni siquiera hablar, ¿no? Se comunicaba moviendo las pestañas, ¿no? Y con una computadora que iba leyendo. Entonces, ese es un grupo que empieza a crecer porque la medicina nos permite vivir más, ¿no? Pero a veces esa calidad de vida no es buena, ¿no? En muchos casos, ¿no?
Entonces, bueno, aparece este nuevo grupo de pacientes que son pacientes con este tipo de enfermedades que llamamos neurodegenerativas, ¿no? Bueno, no sé si alguien, o si Darío querías agregar algo más o paso a la otra parte, ¿no? Bueno, pasemos a los argumentos en Pa- contra y yo Pasemos. después, si querés, cierro un poco. Genial. Bueno, eh, yo escribí un libro, lo publicaron acá en Córdoba en 2019, ¿no? Y la primera parte defiendo mi posición, pero también tengo muy en cuenta los argumentos en contra, ¿no? El libro yo lo titulé Eutanasia y Autonomía justamente para centrarme en este que para mí es el principio básico de la bioética, que es el respeto de la autonomía del paciente. Eh, pero hay otros elementos, hay otros argumentos. Hay mucha gente que se opone con argumentos muy atendibles, muy razonables. Para mí no son convincentes finalmente, pero quisiera presentárselos. El primer argumento es tal vez el argumento más popular, ¿no? Es el argumento de la sacralidad de la vida. Hay gente que es, bueno, que es muy religiosa, pero también vivimos en una cultura, aunque vivimos en una cultura laica, hay también muchos elementos todavía religiosos. Entonces, hay en sociedades europeas, pero también de las Américas, está esta idea que no, la vida humana es algo especial, es algo sagrado, es algo sacro. Y el ser humano no puede ser tan arrogante y tan sacrílego como para romper, como para destruir lo que ha sido una obra magnífica de Dios o de los dioses, depende de la religión, ¿no? Y por tanto, bueno, hay que prohibir la eutanasia. El argumento que generalmente se esgrime desde las religiones, o el primer argumento, es justamente este argumento de la sacralidad de la vida. Que básicamente, para no meterme en muchos detalles, pero yo creo que el argumento hace agua en dos aspectos. El primero es que uno puede, para mí son perfectamente compatibles la religiosidad o la creencia en la belleza, en la bondad y en la espiritualidad de la vida y en la sacralidad, con la posibilidad de mediar en su curso, de intrometerse en su curso. Porque de hecho lo estamos haciendo, desde la fecundación asistida hasta la aspirina que tomamos cuando tenemos dolor de cabeza, hasta la enfermedad del corazón, y hasta, ¿por qué no la muerte asistida? Eh, para mí no decir que si algo es sacro, por lo tanto se vuelve un tabú intocable, me parece una muestra de oscurantismo. No soy teólogo, pero esa es mi posición. Pero así todo, y les digo, hay muchos teólogos, incluso dentro del catolicismo, que están a favor de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido. El mayor, la gran figura fue Hans Küng, ¿no? Este teólogo suizo que murió hace muy poquito y que se peleó mucho con el Papa Ratzinger, ¿no? Entre otras cosas por eso, porque él estaba a favor de la eutanasia. Desmond Tutu, ¿no? En Sudáfrica, uno de los propulsores de la eliminación del apartheid, ¿no? Él quería que le practicaran la eutanasia porque estaba muy enfermo, ¿no? Y siendo un obispo anglicano, ¿no? Bueno, pero básicamente para mí el argumento principal tiene que ver justamente con eso, con que si vivimos en sociedades pluralistas y democráticas, lo que uno puede entender como lo que es la vida, no es algo que se puede imponer a todo el resto. Yo respeto a la persona que puede entender que la vida es un don de Dios y que por lo tanto es intocable, que hay que esperar que venga Dios a llevárselo a ese don de nuevo, y yo no puedo interferir en eso. Pero en una sociedad pluralista tenemos que aceptar otros puntos de vista al respecto. Entonces, básicamente es eso y bueno, y salto al otro argumento que podemos volver, ¿no? El segundo argumento es tal vez el argumento que más toca a los médicos en general y a los colegios de médicos, ¿no? Que son también instituciones en muchos casos muy conservadoras, ¿no? Que dice que la función de la medicina, la misión tradicional de la medicina, es la de hacer el bien, es la de evitar el mal, de hacer el bien y
de extender la vida, de curar y no la de matar. Se entiende a la eutanasia como una forma de matar, en cambio la función del médico es proteger la vida. Entonces entienden que el médico cometería una contradicción si se prestara a la eutanasia. Por eso muchos colegios de médicos prohibían, hoy se está reformando mucho eso, que sus miembros practicaran la eutanasia. El problema que tenemos aquí es que efectivamente, si uno lee el juramento hipocrático, en esta tradición hipocrática de Hipócrates, del padre de la medicina griega y por lo tanto occidental, hay justamente una prohibición de efectuar muchas cosas, la eutanasia, el aborto y demás, ¿no? Hay una visión muy tradicional de la medicina. Lo que pasa es que yo creo que tal como están dadas las cosas en nuestra sociedad, en el caso de un paciente terminal que no soporta más su estado, que no soporta más que ha intentado todo lo posible, que ha pensado y repensado su posición, la muerte no puede entenderse como un mal, como hacerle el mal a otro, sino como un bien, porque él lo entiende como un bien. Dicho sea de paso, todo esto se enmarca también, y ahí viene mi crítica, no solamente dentro en una tradición muy conservadora de la medicina, sino fuertemente paternalista, donde el médico, como era antes, sabía y decía qué era lo que tenía que hacer el paciente sin consultarlo. Entonces, él, claro, tenía una visión hipocrática de la medicina tradicional, y él decía y él dictaminaba lo que tenía que hacer el paciente, que como buen padre actuaba para el bien de su hijo, que era el paciente. Pero yo creo que determinar qué es el bien para mí como paciente, y sobre todo como paciente terminal o muy enfermo e incurable, no puede ser algo que el médico me diga. Es algo que en todo caso voy a ir elaborando en un diálogo permanente con el médico. Yo tampoco creo que el paciente tenga siempre la última palabra y que la medicina sea un servicio más a disposición del consumidor. Toda esa visión no me gusta, pero yo creo que el paciente entra en un diálogo, en una alianza terapéutica, una relación terapéutica con el médico, pero él de última tiene una concepción del buen morir, y en este caso la eutanasia puede ser una forma de hacerle bien al paciente. Bueno, el tercer argumento interesa directamente a IPA, porque yo soy un paliativista. A mí me encanta yo soy filósofo, no médico, pero estoy a favor de la medicina paliativa, estoy a favor del desarrollo de la medicina paliativa, estoy a favor de que reciban más medios, más financiamiento en la medicina paliativa, que encuentren más espacio en el ámbito científico, en el ámbito hospitalario, etcétera, etcétera. Ahora, alguien puede decirme, no todos los paliativistas son así, y por eso estoy profundamente agradecido a IPA que me abre este espacio, ¿no?, para expresarme tan libremente, pero muchos paliativistas piensan que, bueno, lo digo así un poco, si se quiere, de un modo ilustrativo, ¿no? Bueno, la eutanasia en un caso particular puede ser algo lícito, puede ser algo bueno, pero, atención, antes de legalizar, tenemos que desarrollar plenamente la paliación, plenamente los cuidados paliativos. Es más, una vez que desarrollemos todos los cuidados paliativos y que haya un acceso universal, gratuito y excelente para todos los ciudadanos, va a desaparecer la necesidad de la eutanasia. Yo creo que el argumento de la medicina paliativa es ese, ¿no?, que no, en realidad es algo innecesario, la eutanasia. Si desarrollamos plenamente esta nueva beta que tiene la medicina. Les repito, estoy totalmente a favor de ese desarrollo. Lo único que creo es que una cosa no es incompatible con la otra. Que es más, que podemos entender
a la asistencia a la muerte voluntaria como una forma más de la medicina paliativa. Bueno, esta sería mi posición personalísima, ¿no? Pero de todos modos, el argumento principal acá es que los países que han legalizado, si miramos un poco el mapa de los países que les decía al comienzo, que han legalizado la eutanasia o la ayuda al suicidio, son países que ya cuentan con un, no excelente, porque excelente no existe en ninguna parte del mundo, un muy buen servicio paliativo y gratuito. De manera que una cosa para mí no quita la otra. Es más, muchísimos pacientes, yo sigo los informes anuales de estas sociedades que han legalizado y veo que en muchísimos informes se establece claramente que los pacientes que optan por la eutanasia ya están en los cuidados paliativos. ¿Mm? El paciente holandés que solicita la eutanasia muy probablemente ya venga siendo seguido, incluso puede estar en una institución de cuidados paliativos. O puede haber este sistema que existe también mucho y se ha desarrollado en Europa, que es la paliación en casa, que es costosísimo, ¿no es cierto? Pero es un sistema que se ha desarrollado. Con lo cual yo creo que es bueno mostrarle al paciente. Muchas veces los pacientes dicen, bueno, me quiero matar porque no soporto más. Y cuando ve que hay un ser humano que le va a dar alivio y paliación y cuidado, puede cambiar y va a cambiar de opinión. Y es muy bueno que así sea. Por eso estoy totalmente a favor de la medicina paliativa. Pero yo creo que en algunos casos, y esos casos, depende de la sociedad, estaremos hablando de unos cientos o de unos miles, la paliación no termina siendo una panacea. ¿No? No termina resolviendo todos los casos. Bueno, yo sé que es un tema muy polémico y simplemente para redondear mi posición, el último argumento es el de la pendiente resbaladiza. La pendiente resbaladiza es porque se conoce, es un término que se usa mucho en teoría de la argumentación y en lógica, ¿no? En filosofía. Básicamente, esta figura dice lo siguiente. Una determinada práctica, puede ser la eutanasia u otra, puede ser buena en uno u otro caso particular, pero si la legalizamos, pero si la permitimos, luego vamos a llegar como al borde de un precipicio, después del cual no vamos a poder volver más. O sea, vamos a permitir no solamente un caso aislado, sino muchos casos, y con eso se va a romper el muro de contención. Entonces esta práctica se va a volver incontrolable. Y nuestras sociedades se van a volver sociedades bárbaras o sociedades deshumanizadas, etcétera, etcétera. Eh, Básicamente lo que tengo para decir en contra de esto, de este argumento, primero que como todo argumento me parece muy atendible. Por eso estoy a favor de la legalización, de que haya una ley muy estricta al respecto. Porque no se trata de dejar todo a las buenas de Dios, ¿no? Sino que existan recursos y recursos institucionales muy claramente determinados. Pero básicamente cada vez que hay una reforma que afecta nuestro estilo de vida o todo lo que podemos llamar las dimensiones bioéticas, surgen argumentos de este estilo, de la pendiente resbaladiza, ¿no? Le citaba el caso de 1986. Si ven los debates entonces, se usaba también una forma de argumento de la pendiente resbaladiza, porque se decía, bueno, el divorcio en un caso particular o dos puede ser bueno y puede estar permitido, pero si lo legalizamos, luego nos vamos a quedar sin familia. En un par de años no va a haber más familias en Argentina. Y no sucedió eso. Cambió la sociedad, cambió el concepto de familia, pero no nos quedamos sin familia. Bueno, y yo creo que justamente las experiencias internacionales, y fíjense, estamos hablando de 1996, Oregón, no muestran una tendencia hacia la barbarie de hacia la deshumanización. En todo caso, si hay deshumanizaciones por muchas otras causas en nuestras sociedades. No creo que la legalización de la eutanasia lleve a una caída en un estadio primitivo de nuestra sociedad. Bueno,
lo dejo ahí, así seguimos charlando, Darío, así que te paso la palabra. Espectacular. Bueno, muy claros, muy estructurado todo. Agrego, si quieren, algunas mínimas cositas y después ya Ujú. abrimos un poco eh, a las preguntas del chat, que veo que están mandando algunas cosas. Particularmente con esta cuestión de la pendiente resbaladiza, es muy interesante. Primero porque porque se ha usado para intentar ir en contra de un montón de otras cosas, no solo de la eutanasia. Y después porque hay muchas investigaciones, después si quieren las socializamos, si quedamos en contacto, para el caso más que nada de Holanda, que ya tiene trayectoria, la eutanasia, de cómo la legislación de la eutanasia, o la reglamentación de una ley de eutanasia, va en contra de la práctica de la eutanasia misma. O sea, cuando la gente tiene la posibilidad, ¿sí? Cuando una persona que está sufriendo mucho psicológicamente, tiene una ley de eutanasia y dice, bueno, quiero la eutanasia, y están todas estas reglamentaciones que dicen, bueno, a esta persona hay que darle apoyo psicológico cuando solicita la eutanasia. Justamente ese apoyo psicológico que se le da en el marco de la ley de eutanasia hace que la persona deje de desear la eutanasia en muchos casos, porque justamente lo que había detrás era un sufrimiento psicológico que no necesariamente llevaba un deseo de muerte, sino un deseo de dejar de sufrir ciertas condiciones subjetivas. Así que lo de la pendiente resbaladiza es muy interesante porque se ha analizado si efectivamente sucede, y no solo no sucede, sino que en las sociedades en las cuales se ha legislado la eutanasia y hay más apertura para hablar de la eutanasia, del deseo de morir en ciertas condiciones, justamente eso va en contra de que la eutanasia efectivamente se practique. Así que a veces con esas cosas hay que justamente analizarlas empíricamente, o sea, ver, bueno, la pendiente resbaladiza. Si legalizamos la eutanasia va a pasar esto. Bueno, ha pasado en los países que ya la han legalizado, ha pasado con otras cosas, porque también el matrimonio igualitario iban a venir a destruir la familia y no sucedió, o sea, un montón de cuestiones que tienen más que ver muchas veces con un miedo de cierta parte de la sociedad de perder ciertos valores fundamentales que entendemos como fundamentales y no con lo que efectivamente sucede. No Claro, sé, Meli, si querés sí. cerrar, ver las preguntas que hay en el chat. Nos fuimos. Sí, una que se está repitiendo que me están mandando por privado y que me parece que es una preocupación general en este momento, en 2023, como Mm. estamos, es qué pasa en Argentina, en qué situación estamos con respecto a la posibilidad de la legalización. Si quieren explayarse un poquito sobre eso, parece que es una preocupación compartida. Bueno, puedo si quieren, si me Adelante. permitís, Marcos. Bueno, les cuento un poco. Yo participo de una red del CONICET, ¿sí? Que es una red de científicos, de investigadores, de muchas diferentes ramas. Hay abogados, hay gente que viene del derecho, de la bioética, de la medicina paliativa, antropólogos, o sea, somos un conjunto de gente muy disímil, pero que justamente venimos trabajando en esta cuestión de la eutanasia como, eh, entre comillas, consultores expertos de alguna manera de los diputados que han traccionado diferentes proyectos. De hecho, Carlos Soriano, Peca Soriano, que lo mencionó Marcos, es una de las personas que a partir del caso de Alfonso traccionó un anteproyecto de ley para legislar la eutanasia en Argentina. Lo que hay en este momento son varios proyectos de ley, varios anteproyectos de vuelta, que surgieron independientemente de varios espectros políticos diferentes, y lo que se está haciendo o lo que se está intentando traccionar es una campaña nacional por el derecho a la eutanasia, a la muerte médicamente asistida, y a partir de eso aunar criterios en un solo proyecto que pueda ser efectivamente presentado. O sea, en esa situación, en este momento se encuentra la Argentina y bueno, discutiendo, ¿no? Discutiendo todas estas cosas, y estas charlas que estamos teniendo justamente también tienen que ver con la posibilidad de formar a la sociedad civil, formar a todos los ciudadanos para que puedan también participar
de alguna manera de ese debate y de las preocupaciones que tengan, porque seguramente no estuve viendo mucho el chat, pero seguramente muchas de las cosas que han puesto deben ser preocupaciones personales, genuinas de qué pasa en tal situación, qué pasa en tal otra situación, qué pasa en este caso, qué pasa en el otro. Bueno, eso es lo que en este momento en el país se está, se está charlando y si mantenemos el contacto, obviamente los podemos mantener informados al respecto de cómo eso continúe. En relación a esto que decís, Darío, Eugenia nos trae el concepto que por ahí muchos que trabajamos en salud lo conocemos, pero otros no, de sedación paliativa, que Mm. sí tiene su reglamentación en Argentina. Por ahí si quieren contar un poquito cuál es la situación en Argentina con respecto a esta práctica, está bueno porque eso no se conoce tanto y es una opción también. Es cierto que es una práctica bastante común en cuidados paliativos. Para quienes no conocen, simplemente es una sedación. A veces se hace sedación intermitente por pedido de la persona, se la mantiene dormida a partir de morfina, una cantidad específica de morfina, no sé las cuestiones técnicas. Y a veces se hace una sedación paliativa, simplemente se seda a la persona en un nivel en el cual permanece sedada hasta que efectivamente sucede la muerte. Podemos pensar eso como un caso de eutanasia. A ver, si bien uno no le provoca directamente la muerte a la persona, está llevándola a una situación de inconsciencia hasta que se produce efectivamente la muerte por, entre miles de comillas, causas naturales, porque nuestras muertes occidentales no tienen nada de naturales. Claro, Si apelásemos a una muerte natural, deberíamos seguir muriendo a los 35 años, a los claro, 30, como sucedía antes de que existiese toda la tecnología que existe hoy. Esa sería una muerte más, entre claro. comillas, natural, pero Ujú. nuestra muerte está absolutamente intervenida. Entonces, sí, la sedación paliativa entra dentro de este esquema y sepan que existe y está reglamentada, se los digo como una cuestión ya como futuros pacientes. O sea, estadísticamente vamos a morir de estas cosas. Esa también es una realidad. Estadísticamente, los que estamos acá vamos a morir de enfermedades terminales, enfermedades neurodegenerativas. Entonces sepan, tanto para ustedes como para sus familiares, que la sedación paliativa existe y puede ser exigida a los médicos, por más que no la conozcan o no la practiquen. Y si no, busquen a un paliativista que esté cerca ahí del hospital donde estén, busquen a algún paliativista que seguramente va a entender de qué están hablando. Sí, no sé si puedo agregar algo brevemente, Meli. Eh, yo diría lo siguiente, que justamente la necesidad de tener una ley nace porque todos sabemos que se practica, ¿no? Lo mismo que se decía respecto al aborto y demás, ¿no? O sea, clandestinamente, bueno, son cosas prácticas que se hacen. Entonces, si efectivamente una sociedad practica la eutanasia, mejor que sea transparente y mejor que esté bien reglamentada, claramente reglamentada, que el paciente sepa cuáles son sus derechos y que el médico sepa cuáles son sus obligaciones también, ¿no? Entonces, es una forma de sincerarse. Si sabemos que en nuestra sociedad se hace todo esto, mirar para otro lado, éticamente me parece que no es lo correcto. Y respecto a la sedación paliativa, a veces también llamada slow euthanasia, ¿no? En el ámbito de la bioética, o sedación terminal, ¿no? Para ponerme más polémico. Bueno, pero básicamente quería contarles el caso así, en una frase, de Francia. Francia, ¿se acuerdan de François Hollande, ¿no? Cuando llegó a la presidencia dijo, yo voy a legalizar la eutanasia. Fue imposible. Tuvo muchos problemas, pero no hubo un consenso. No se llegó a una ley en Francia. ¿A qué se llegó? A el derecho, digamos, se llegó a una situación para mí insatisfactoria, ¿no? Para mí insatisfactoria, pero por ley se estableció el derecho de todo paciente terminal a la sedación profunda y continua hasta la muerte del paciente mismo.
¿Por qué? Porque paralelamente se le retira todo soporte vital y la hidratación y la alimentación artificial. Entonces, bueno, en un par de días, a lo sumo, esa persona muere, ¿no? Entonces, se estableció esto. Entonces, estamos haciendo, en Francia me parece que es muy hipócrita esto, porque estamos haciendo de una herramienta de la medicina paliativa, en realidad una forma enmascarada de la eutanasia. Esa también vale como mi opinión, ¿no? Agrego una cosita porque justamente veo que están ahí comentando en el chat. Efectivamente, sedación paliativa no es sinónimo de eutanasia, son dos cosas distintas. Distintas. Sí, la considero que puede inscribirse dentro de las decisiones posibles en el final de la vida, las que por lo menos son legales en Argentina, y justamente la distinción conceptual entre sedación paliativa y eutanasia es que la sedación paliativa no busca producir ni acelerar la muerte. O sea, simplemente busca sedar a la persona hasta que se produzca la muerte, o sea, hasta que se produzca por, de vuelta, entre comillas, porque nuestra muerte está súper intervenida, hasta que se produzca por causas naturales. En el caso de lo que cuenta Marcos de Francia, hay también una especie de intervención un poco indirecta que tiene que ver con el retiro del soporte vital al mismo tiempo que se produce la sedación paliativa, ¿no? Todas cuestiones que de vuelta traen sus polémicas, sus matices conceptuales, de qué está permitido, qué no. O sea, y por eso estamos discutiendo, o sea, por eso estamos charlando, estamos discutiendo y les traemos todo este paneo de un montón de cosas con las cuales, obviamente, en el tiempo que tenemos no nos podemos meter con todo en profundidad, pero bueno, esto es un inicio, es un lindo inicio para mí para poder seguir charlando estos temas. Por eso estamos muy bien con media horita para abrir los micrófonos, ya que se está generando en el chat un poco Mm, de polémica. Me Sí. parece que esto es lo que buscábamos, no todo estar de acuerdo, sino también Ujú. debatir. Así que abiertos los micrófonos, si quieren levantar la mano, hacemos más prolijamente. Vieron que tenemos ahí una opción de levantar la mano, así les puedo dar la palabra ordenadamente. Tengamos intervenciones cortas, así dejamos lugar a todas, ¿sí? Primero Marcela y después Georgina. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola Darío, hola Marcos, un gusto escucharlos a los dos. Gracias Meli por la invitación siempre de IPA. Eh, bueno, yo quería preguntar, porque fue la duda de mi hija, que fue mía, y que me quedé con esa duda, de cuando un paciente es terminal y está en sus últimos días, pide la eutanasia, o sea, pide la sedación, y uno sabiendo que es morfina, a ver, no soy especialista, entonces no tengo el vocabulario por ahí, pero quiero decir que ella me preguntaba si podía donar los órganos. Eh, claro, habría que preguntárselo a un médico. Yo pensé que ustedes eran algún médico. Pero bueno, me quedó esa duda porque después murió. Y me queda esa duda. mm, Eh, y bueno, tengo un montón le agradezco muchísimo a los dos y esto da para más. ¿Por qué? Porque no todos los médicos le informan a los pacientes que existe la posibilidad de un cuidado paliativo. mm. Sí, sí, bueno, ¿Sí? la necesidad de formar a los médicos desde ya, o sea, eso va a ser una gran necesidad, un gran planteo, más que nada porque los médicos muchas veces, no es por tirarle mierda a los No, médicos, no, ni no. nada, No, pero muchas bueno. veces ni siquiera tienen cierta formación en lo que es la ley de derechos del paciente actual. O sea, todavía le falta ahí, que incluye, por ejemplo, los cuidados paliativos. O sea, hay que formar, también tiene, por eso la importancia de lo que decía Marcos de la diferencia entre despenalizar y legislar, porque legislar también Pero Darío, incluye, pero perdóname, sí, pero entonces los médicos hacen su juramento hipocrático, no sabiendo todo el derecho que tiene el paciente. Sería muchas un veces, sí. lotoqui.
Sería un no lo tiremos para bueno, el caso de lo no, bueno, pero a estético, ver, pero muchas se veces reciben sin desconocen saber. ciertas cosas de la ley de derechos del paciente. Eso es cierto, se necesita más, sí, más formación en esos casos, y legislar va a incluir, obviamente, y lo digo porque se está yendo para ese lado, que incluya también la necesidad de formación estricta de los médicos en qué pueden y qué no pueden hacer en estas cuestiones ligadas con la eutanasia. Para el caso de lo que decís de la donación de órganos, si bien no somos médicos, puedo llegar a tener una respuesta posible. La donación de órganos lamentablemente se produce en casos muy específicos que tienen que ver con la figura que se creó legalmente justamente por la donación de órganos de la muerte cerebral. Se creó esa figura en la cual lo único que existe es muerte cerebral y la persona tiene sus órganos en, entre comillas, buenas Buenas condiciones. condiciones. Entonces, esos son los pocos casos en los que generalmente se puede llevar a la donación de órganos. En el caso de una enfermedad terminal, generalmente no son situaciones en las cuales se pueda donar órganos, porque justamente hay una cuestión más orgánica y esos órganos se suelen dar por descartados. Quizás exista, ahí no conozco específicamente las cuestiones técnicas, quizás puedan existir casos en los que sí, pero yo creo que en la mayoría de los casos se desestima la donación de órganos si la persona muere por una enfermedad terminal. Sí, en el caso de, Bien. bueno, típicos accidentes y cosas donde la persona solo tiene muerte cerebral, ahí sí Sí, suelen ser los casos específicos de donación de órganos. Pero gracias. podemos seguir averiguando, Sí, podemos seguir, sí, podemos gracias. seguir charlando con los Gracias, médicos de Darío. IPA a ver si existe algún caso. No, por favor, gracias a vos, Marcela. Gracias. Seguimos con Georgina. Sí, hola. En realidad me llamo Martina. Georgina es mi mamá, pero bueno, está en la compu. Nada, primero quería agradecerles a los tres por la charla, me parece súper interesante. Yo me metí porque fui alumna tuya, Darío, el año pasado de Sociología y Antropología en la Favaloro, carrera de Psicología. Y nada, primero, y como vi que estabas haciendo esa charla, eh, dije, todo lo que haces es interesante, como sos un gran profesor y me pareciste un de los mejores profesores que tuve por todo el espacio que das a la reflexión y todo cómo enseñaste, me encantó. Entonces ya sabía que iba a ser interesante la charla. Y bueno, me encantó, no sabía mucho del tema. A mí, tipo, la eutanasia, no, la palabra suicidio asistida me parecía muy chocante como la palabra suicidio, pero ahora entiendo que en realidad, como dicen, la legalización establece condiciones como muy rigurosas y hay gente que está sufriendo que está a punto de morir casi. Entonces ahora es como, lo entiendo más de esa manera, me parecía chocante por la palabra suicidio, capaz que parece chocante, pero quizás sí es importante para la legislación y todo, y como argumento, tipo, destacar esto de que no es que cualquiera que se suicide y ya, sino que hay ciertos criterios y eso. Eh, Me parece también recopado, me había anotado unos puntos para no olvidarme de decir, lo de la libertad, porque lo del individuo, que en un argumento en contra decían que era deshumanizante, pero en realidad me parece más que nada humanizante, porque le das la libertad y el poder al individuo que haga lo que quiera y como decía, capaz, Marcos, lo de fumar, capaz que yo no estoy de acuerdo, pero si otra persona no está dañando a un tercero, o sea, me parece correcto. Y bueno, y nada, que estaba buenísima la charla y que se hable para que ningún tema para mí debería ser tabú, así que bueno, les re agradezco por todo, pero quería decir eso nada más. Bueno, mil gracias, Martu. ¿Cómo va? Bueno, me alegra verte participar de estas cuestiones. He visto varios que los he tenido como estudiantes en algún momento, o que los tengo en este momento como estudiantes. Y sí, la verdad que simplemente agregaré eso. Es un espacio, es un buen espacio, es un espacio necesario. Y siempre quienes me han tenido como docente saben que siempre abro y me encanta que la gente reflexione y hable desde lo que piensa y desde las posiciones que tenga. Y bueno, desde esto, desde una charla amena, porque nada, no hay que dejar que la cuestión de la legalización de la eutanasia sea una cuestión de los expertos hablando. Nos compete a todos, todos nos vamos a morir, todos vamos a morir estadísticamente
vamos a morir de una enfermedad terminal, es lo más probable, vamos a estar atravesados por estas cosas, si no es a nosotros, es a un familiar, o sea, nos compete a todos, nos atraviesa a todos, y con ese ánimo seguir charlando y seguir compartiendo reflexiones. No sé si puedo agregar algo Sí, ¿Mm? claro. brevemente. Bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas y después voy a leer el chat. No sé, Meli, si me lo podés pasar porque no tengo los anteojos ahora y no lo puedo leer, así lo leo tranquilo. Simplemente, como el término suicidio está tan cargado en nuestra cultura y en otras culturas también, incluso occidentales, y el término eutanasia tiene este problema con su historia, hoy se prefiere utilizar, por lo menos en los debates bioéticos y en la redacción de muchas leyes, de la asistencia a la muerte voluntaria, ¿m? O de la asistencia médica a la muerte. ¿M? De hecho, el Agrego una término... cosita chiquitita. También se Dale, habla de interrupción voluntaria de la vida, como para referir, conectar con la cuestión del aborto. del Sobre, aborto, sobre eso, claro. para seguir. Exacto, sí, 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 justamente, ¿no? Muchas veces se habla de esta ayuda a la interrupción, asistencia a la muerte, en distintas modalidades, ¿no? Gracias, Martina. Quiero decir simplemente porque tuve acceso a la lista de inscriptos que se inscribió gente muy joven, de 19 a 25 años, muchísima gente, nos puso muy contentos de eso y por eso también queríamos abrir para escucharnos todos, siempre si no están los expertos, con todo respeto, pero está bueno escuchar también a las voces de Que los son jóvenes estudiantes también, son que jóvenes además van a también ser los los expertos. expertos del futuro, se están volviendo expertos, así que está buenísimo que se interesen por estas cosas. Muchas gracias a todos. María Emilia es nuestra última intervención y después ya vamos cerrando. ¿Qué les parece? Bien, buenas tardes. Por ahí es un tema de, a ver, yo estaría dentro de una de las líneas de argumentación en contra, lo digo abiertamente. Lo escuché y digo, bueno, encuadro acá. Soy trabajadora social, trabajo en el sistema de salud pública de la Argentina, provincia de Buenos Aires. Tenemos un sistema de salud extremadamente desigual, ¿sí? Entonces yo siento que por ahí hablan de un escenario medio idealizado, ¿no? Entonces digo, ¿cómo llevar esto a la discusión de cuál es nuestro sistema de salud? Me ha tocado, y por experiencia y formación, acompañar personas que están atravesando enfermedades graves, me he formado en cuidados paliativos y hoy el acceso a la analgesia es un camino de obstáculos. Hoy puedo decir que prácticamente no hay equipos en el sector público de salud de cuidados paliativos, ¿sí? Entonces, no puedo abstraer la discusión de la eutanasia del sistema de salud del cual estamos. Digo, realmente me asusta un poco la discusión y me interpela, digo, porque digo, tenemos un sistema muy desigual, ¿sí? Hay una población muy grande, muy vulnerable, y que con qué elementos decide, porque yo defiendo, al igual que ustedes, la posibilidad de elegir, pero digo, ¿con qué elementos sobre la mesa y en qué contexto? ¿Sí? Entonces, desde ahí es donde me tensiona bastante el tema, ¿no? Por eso. Eso que mencionás para mí es un punto fundamental y es uno de los principales puntos de discusión que solemos tener adentro de esta red que les comenté, porque justamente uno puede hablar de escenarios, de criterios, de todo, y después eso hay que bajarlo a un escenario concreto que es la Argentina, con su sistema de salud, con su desigualdad social y económica, con sus poblaciones vulnerables, o sea, y es una preocupación muy grande, por lo menos desde de vuelta, desde esta red de CONICET, justamente cómo esa situación a nivel legal va a ser encarada en términos concretos, ¿no? O sea, obviamente tenemos que pensar, y yo siempre insisto con esto, tenemos que pensar los cruces entre eutanasia y capitalismo, o sea, tenemos que pensar esas cosas, tenemos que pensar cómo el sistema de salud ya es de por sí y en base desigual y tenemos que pensar, por ejemplo, cómo la gente que tiene plata tiene la posibilidad de irse a practicar una eutanasia suiza y pagar, y la gente que no la tiene no, y tenemos que pensar todos esos cruces. Por eso digo que los argumentos en contra son necesarios y son útiles, porque permiten justamente pensar estas cuestiones concretas, o sea, ¿cuáles van a ser los criterios a partir de los cuales vamos a decidir? Porque también se habló mucho, por ejemplo, cuando estuvimos charlando en concreto la ley, de ojo con no burocratizar completamente el proceso, porque si no, vos estás lidiando con un tipo de población
que, para decirlo en términos de Florencia Luna, que es una bioeticista argentina, tiene un montón de capas de vulnerabilidad. O sea, la enfermedad es una, pero podés tener a una persona que justamente esté en la pobreza y tenés otra capa de vulnerabilidad. O sea, tenés que... es difícil legislar. Yo entiendo el conflicto que tienen tanto los bioeticistas como los abogados, como los legisladores que vayan a tener que dirimir en esos casos, porque es difícil legislar en un escenario donde vos ya tenés de base un sistema estructuralmente desigual. Pero lo que sí me no sé si decir me tranquiliza o me aporta un poco en realidad, es saber que en el caso de Argentina, cuidados paliativos y eutanasia se están pensando en conjunto. O sea, la posibilidad de legislar la eutanasia se está pensando, bueno, desde la red también fuimos quienes insistimos con la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, pero al mismo tiempo seguimos pensando Que haya siempre una en la ley ley no de quiere decir que haya eutanasia. acceso, perdón. No, no, por Estamos eso, por años eso. luz. Te hablo de un No, Sí, sí, hospital sí, sí. provincial de la provincia de Buenos Aires, no te estoy Sí, hablando de una sí. no. salita en el medio campo, Estamos Sí, sí, años el luz de acceso acceso. a opioides es, para un país con el nivel de desarrollo que tiene Argentina, el acceso a opioides es bajísimo. O sea, tenemos un montón de cosas a resolver, pero por lo menos la eutanasia ya se está pensando, si es que se legisla efectivamente, se está pensando en paralelo a la posibilidad de los cuidados paliativos. O sea, se están pensando esas cosas como complementarias que, por lo menos para mí personalmente, es una posición mucho más favorable que pensarlos como cosas contrapuestas. Después veamos cómo se concretiza eso. Pero por eso los animo a estar atentos a estas cosas, a estar atentos y a presentar estas cuestiones constantemente, porque si no las hablamos, va a pasar un poco también lo que pasó en España, que va a salir con un montón de, que ya tuvieron que reformar, o sea, ya tuvieron que hacer cosas, porque la ley salió con un montón de cosas que no se tuvieron necesariamente en cuenta. Entonces, mientras más voces, más gente, más posiciones podamos aunar y más criterios podamos aunar, por lo menos para mí, mejor puede llegar a ser. O sea, puede ser una ley en el caso de que efectivamente se legisle, puede ser una ley mucho más precisa, mucho más refinada y mucho más consciente de todas estas cuestiones que estamos debatiendo. Eso me parece siempre un mejor escenario. Sí, sí. Quisiera agregar, y de nuevo, el terreno en común que tenemos es que también estoy Mm. totalmente de acuerdo que no puede ser que estemos en esta situación, ¿no? En un país como Argentina. Así que lo que sí quisiera destacar es que el argumento legalizando vamos a encontrar una manera de deshacernos rápido de los pobres, no se Claro. sostiene empíricamente, porque incluso en Estados Unidos las cosas no son maravillosas, ¿no? Y no son maravillosas con un sector muy grande de la población. Sin embargo, tengo que decir que en todos los 10 estados que han legalizado y en otros países donde no hay tampoco un excelente acceso a la medicina paliativa en todos los casos, porque hay sectores vulnerables, lo que vemos es que quienes usan este recurso, esta libertad, quienes aprovechan la posibilidad que abre esta práctica, justamente es el paciente que tiene un perfil, digámoslo así, medio alto. ¿Qué me refiero? La eutanasia no es, por lo que yo veo y vengo siguiendo el tema con datos empíricos desde hace muchos años, una manera de eliminar la pobreza, eliminando a los pobres, sino lo que es justamente el argumento contrario. Había un gran bioético muy famoso que fue el creador del Hastings Center, que él, Callahan, ¿no? Y que él esgrimía el argumento contrario al que usted está diciendo. Él decía, estaba en contra de la eutanasia, ¿no? Y él decía, si legalizamos la eutanasia, lo que va a pasar es que vamos a estarle dando la posibilidad de elegir a una minoría. ¿Cuál es la minoría? La minoría de los ricos, de los formados, de los que están socialmente integrados, porque justamente el perfil del paciente canadiense que opta por la eutanasia, del paciente de Oregón o de otros estados de Estados Unidos
que opta por la eutanasia, de Francia, de Bélgica y de Holanda, es una persona que siempre ha llevado una vida muy autónoma, que ha tenido cargos de responsabilidad, que tiene una formación media, media alta, que ha tenido ingresos medios altos y que incluso está bastante bien insertado socialmente, porque sigue estando casado, porque sigue teniendo un grupo de amigos. O sea, no estamos hablando de la persona pobre, sin recursos, sin formación y desamparado porque ha perdido a todo el núcleo de amigos y de familiares. De todos modos, estoy totalmente de acuerdo que tal vez como sociedad lo primero que tenemos que hacer es brindar una excelente salud y salud paliativa a todos. En ese sentido, no quiero tergiversar las prioridades de nuestro país. Pero es un argumento que no me preocupa tanto como decía Darío. Bueno, qué bien tener un argumento en contra también para empezar a debatir en serio, ahí, yendo al hueso. Gracias, María Emilia. Y bueno, vamos a ir cerrando ya que nos quedan 7 minutos. Siguen ahí apareciendo comentarios. Te voy a pasar después el chat, Marcos. Y bueno, queríamos eso, agradecerles desde IPA a las 25 personas que se quedaron hasta el final también. Y bueno, contarles que IPA es una organización no gubernamental que no tiene apoyo de ningún tipo, excepto algunas empresas de Bariloche que aportan para algún proyecto en particular, pero somos muy autosustentables, así que tenemos ganas de que estas charlas sigan sucediendo. Esta charla está grabada, va a tener postproducción para que quede disponible para todo el mundo. Así que bueno, les vamos a pasar un link para que puedan aportar si es que sienten que está bueno apoyar a esta fundación y todo lo que hacemos. Además hacemos talleres, está el proyecto Duelo en Escuelas. Les invito en principio a que entren a la página de la fundación, se los voy a dejar ahí en el chat para que puedan conocer todas las cositas que hacemos. Y al mismo tiempo, si tienen ganas de hacer un aporte mensual, un aporte único, lo que quieran, económico, nos viene muy bien. Y a la vez, si quieren difundir, seguirnos en las redes y contarle a sus conocidos que existimos para poder seguir generando estos debates, comunicar, generar este tipo de dispositivos. Duelo en Escuela funciona muy bien, con capacitaciones para docentes y directivos, y, o sea, de manera preventiva, y también con asesorías ante una situación de muerte en la escuela, en la comunidad educativa, para que puedan responder desde la institución. Hacemos investigación, estamos presentando papers en revistas de investigación que están siendo aceptados sin modificaciones, algo bastante inédito. Felicitaciones a Darío y a Rafa Weiner también por esto. Estamos haciendo muchas cosas y bueno, nos viene bien que estén ahí, hacer esta red, y les agradecemos muchísimo a estos dos grosos y a todas ustedes que también somos todos expertos en esto porque somos humanas y trabajamos en salud y somos miembros de estas pequeñas y grandes comunidades donde estamos articulando, así que es muy importante pensar en estos temas. Gracias. Esto va a estar grabado y postproducido para que lo puedan compartir también si les pareció interesante, y estemos atentos para tener una nueva conversación paliativa pronto. Gracias a estos dos profesionales que están acá de manera desinteresada, dedicando su tiempo Marcos en Córdoba, de visita a la familia, que es muy valioso, así que gracias por hacerte el huequito, y Darío también, y a todas ustedes por estar ahí. Nos vemos en las próximas conversaciones paliativas. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos ustedes que han discutido y para mí es un enriquecimiento. Sí, sí, lo han hecho realmente muy interesante. Gracias, Marcos. Gracias, Meli. Gracias. Todos unos campeones totales. Gracias a todos por participar. Y de vuelta, sigamos participando, construyendo y hablando de estas cosas hasta que nos cansemos.
hasta que nos muramos. hasta que nos muramos. Sí, sí. Muy bien. Bueno, gracias, hasta la Gracias. próxima. Hasta la Chao, próxima. gente. Nos vemos. Un gusto. Chao, Un gusto. gracias. Un gustazo. Gracias a todos.